En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a hacer la lección con el recuerdo agradecido de una mujer vecina nuestra, Consuelo, cuya Pascua hemos celebrado hoy en su pueblo, Quintanilla del Coco. Bueno, una gran mujer, de las que le pedimos al Señor que nos envíe muchas mujeres y muchos hombres de este tipo, profundamente contemplativa y muy activa, con la ternura y la sonrisa siempre acompañando a muchísima gente, no solo vecinos, gente de Acción Católica, sino también emigrantes. Bueno, entonces tenemos este recuerdo agradecido a Consuelo. Muchos de los que estáis aquí la conocíais, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Vecina nuestra del Padre Silverio. Vale. Entonces comenzamos ahora con la motivación de esta lección. Bueno, y hoy no podemos sino comenzar, como es razón, no podemos sino comenzar con un texto del Papa Francisco, pero referido a San José. Y fijaos qué cosa tan bonita dice el Papa ante esta imagen de San José dormido que tiene en su habitación. Ya habréis oído, la tiene en su habitación. Bueno, entonces dice el Papa, con San José, el hombre de los sueños, no perdamos la capacidad de soñar con el futuro, ¿verdad? Que esto es también lo que, como no, lo que desea Jesús, que soñemos con el futuro, que no nos quedemos atrapados en un presente mudo, sino que seamos capaces de soñar, de volar, que diría Santa Teresa. Bueno, pasamos. Y también tres frases también ponemos. Una que seguro que os suena mucho, de unos versos muy conocidos. Aquí solo ponemos tres versos que dicen: y cuántas hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Porque hoy el tema del Evangelio va sobre la conversión. Y a veces retrasamos la conversión mañana, pero para lo mismo responder mañana. Y entonces nunca llega esta conversión. Después una frase de Raniero Cantalamessa, que es el que ha predicado los ejercicios espirituales últimamente a los papas, al Papa Francisco y me parece que también al Papa Benedicto. Bueno, y este autor tiene varios libros en nuestro grupo Fonte. Bien, Raniero Cantalamessa. Dice: el hombre nuevo del Éxodo y de la Pascua, el nombre nuevo del Éxodo y de la Pascua es la conversión. Por tanto, de nuevo insiste en el tema de la conversión. Y una frase preciosa de las quintas moradas de Santa Teresa, preciosa, que dice que cuando escuchamos la palabra, escuchar la palabra es como, fijaos, que es tan bonito, escuchar la palabra es como un ver el alma por una manera secreta, quién es este esposo que ha de tomar. La vida es una alianza de amor, una comunión con el amado. Somos esposa para el esposo. Bueno, pues cuando escuchamos la palabra, no solo la palabra nos dice lo que tenemos que hacer, sino que, bueno, vamos a leer el texto de Teresa porque aunque parece un poquito enrevesado, es precioso y se entiende, ¿verdad? Escuchar la palabra es un ver el alma por una manera secreta. ¿Quién es este esposo que ha de tomar? No sé si alguna vez hemos pensado esto, pero cuando escuchamos la palabra es ver cómo es este Señor. Bueno, unas palabras preciosas de Santa Teresa. Tenemos que leer a Santa Teresa. Tenemos que leer, aunque al principio
sus textos nos parezcan un poquito difíciles, no, muy no, un poquito difíciles. Bueno, pasamos. Invocamos al Espíritu Santo y le cantamos. Sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz. Y oramos todos diciendo: Espíritu Santo, introdúcenos en el mensaje que tienes para cada uno de nosotros en este día y enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor para que permanezcamos firmes en la fe y eficaces en el bien obrar. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz. Bueno, y antes de leer el texto, nos acercamos al contexto de este Evangelio de Lucas 13, 1, 9. Vamos avanzando. Bueno, bien, entonces, después de estos evangelios pasados en los que se nos ha revelado el misterio de la muerte y resurrección de Jesús, ¿os acordáis de este último? ¿De qué hablaba? Del Tabor, ¿verdad? Bueno, entonces después de eso, ahora vamos a tener 3 evangelios. Hoy el Evangelio de la higuera, el Evangelio del Hijo Pródigo al siguiente domingo y el Evangelio de la mujer pecadora. Estos 3 evangelios, estos 3 textos, sobre todo 2, en primer lugar, la higuera y el Hijo Pródigo, son propios de Lucas. Lucas insiste mucho en el Evangelio de la misericordia. Es el que proclama la misericordia. Y el otro texto, el de la mujer adúltera, aunque está enclavado en el Evangelio de Juan, es un texto que los especialistas dicen que en realidad se parece tanto a Lucas que casi es como propio del Evangelio de Lucas. Bueno, en los tres aparece, como en el Evangelio de Lucas, aparece muy claro el rostro de la misericordia. Este Dios nuestro es misericordioso. Bueno, y la Iglesia nos propone estos evangelios como un camino educativo para que despertemos, para que no vivamos dormidos y entremos en el misterio de la reconciliación, de la conversión, del cambio de vida. Y Jesús también nos invita a volver a las aguas bautismales, donde se muere al pecado y se renace a la vida nueva que celebraremos sobre todo en la Pascua, con el vestido nuevo de la Pascua, que es la alegría. La alegría es el vestido de la Pascua. Bueno, ¿qué dice el texto en concreto de Lucas 13, 1, 9? Vamos a leerlo despacio, como quien saborea esta maravilla. Lo leemos todos. En aquel tiempo se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre se había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables
que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Bueno, pues después de leer este Evangelio entramos a comentar algunos textos de este Evangelio, aunque siempre nos quedamos cortos, porque el comentario del Evangelio es infinito. Es como una mina, diría San Juan de la Cruz, de la que siempre podemos sacar nuevos tesoros. Podemos estar leyendo y orando el Evangelio toda la vida y siempre nos sonará a nuevo, a vida nueva. Bueno, entonces lo primero, se presentan algunos a contar a Jesús lo de los Galileos. Esto parece como un noticiero, ¿verdad? ¿Sí? Como si le dijeran a Jesús: ¿te has enterado de lo que ha pasado con esos Galileos? Jesús ya sabéis que era Galileo. No sabemos, este episodio que habla de lo que hizo Pilato no viene registrado en otras fuentes de información, pero solo lo describe el evangelista Lucas. Entonces, algunos van a Jesús. ¿Con qué intención? No sabemos, pero este grupo de Galileos era un grupo de revolucionarios. En Galilea había gente muy revolucionaria, que sobre todo estaban en contra de la presencia de los romanos en sus tierras. Entonces, había muchos revolucionarios. Entonces, ¿con qué intención van a Jesús? Pues pudo ser para decirle: oye, implícate tú, métete tú también en este grupo de revolucionarios. O también, no sé qué intención, informarle. Seguro que Jesús ya sabía esta noticia, pero muchas veces iban a Jesús para decirle algo, para que dijera su palabra. ¿Qué dices tú ante esto? ¿Qué dices? Como veremos, cuando le presenten a la mujer adúltera, le dirán: a ver, ¿qué dices? A esta la hemos sorprendido en adulterio. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Bueno, muchas veces le ponen a Jesús esta disyuntiva. ¿Qué dices tú? Bueno, el caso es que algunos le vienen a contar a Jesús las noticias del día, lo que había hecho Pilato. Pilato era realmente muy, muy severo, y no le importaba matar a la gente con tal de mantener, entre comillas, en paz su situación y su presencia en Palestina. Entonces ha matado a un grupo, una masacre de galileos exaltados. Y van a Jesús y le dicen: a ver, ¿tú qué dices ante esto? Bueno, ¿te pronuncias a favor de lo que ha hecho Pilato, o también te hierve la sangre, como seguramente hervía la sangre a todos los que estaban? Bueno, es, como os decía yo, una noticia del día. Lo mismo que hoy, seguramente que hemos ojeado el periódico, o hemos escuchado la radio, o hemos visto las noticias en televisión. El noticiero. Bueno, pues así van a Jesús. Bueno, y entonces le presentan esto, a ver qué dice Jesús. Y Jesús lee la noticia de una forma nueva. Y esto es, me parece, lo que tenemos que destacar. Lee la noticia nueva. ¿Cómo estaban acostumbrados a leer las noticias aquella gente? Pues desde fuera. Algo de fuera les producía, les hervía la sangre, les revelaba
o les dejaba indiferentes, pero no les tocaba el corazón. Jesús, la forma de leer el acontecimiento es decir, esto que les ha pasado a ellos es un signo que tenéis que saber leer vosotros para convertiros. Por tanto, Jesús entra en un espacio nuevo y dice, todas las noticias que oímos en los medios de comunicación son palabra de Dios dirigida a la propia vida, a la propia persona. No podemos quedarnos en una mentalidad que sería la de pensar que esto les ha sucedido a estos galileos por revolucionarios o por malos, o podemos decir, bien les está por meterse en estos jaleos y en estas revueltas. Por tanto, la respuesta de Jesús es nueva, como casi siempre. Y aquí ya nos lanza un desafío tremendo a todos nosotros, porque no basta con ser comentaristas de las noticias, no basta con ponernos detrás en una ideología, la que sea, y leer las noticias desde esa ideología, desde ese cristal. Jesús nos dice, lee las noticias como una palabra de Dios dirigida a ti que te interpela y te lleva a cambiar de vida. Esto es muy importante. Por tanto, la respuesta de Jesús lee el hecho y saca conclusiones para la vida. Seguramente los que vinieron a contarle esto a Jesús se quedaron un poquito pues con la boca abierta o no sé, les tendría que sorprender que Jesús dijera esto. Pero Jesús aporta, como digo, una novedad impresionante. Pasamos. Jesús descubre dentro de los acontecimientos, como os decía, descubre la voz de Dios. Y la vida de cada día nos da lecciones constantemente. En todo, el Dios de la vida nos invita a despertar, a vivir. ¿Y yo qué tengo que hacer? Ante esto que está pasando, yo no me puedo quedar solo comentando los hechos, como si mi vida no quedara afectada. Jesús dice, déjate afectar, encuentra en todo lo que te ocurre y en todo lo que pasa, encuentra una palabra de Dios para ti. ¿Por qué? Fijaos, porque cuando encontramos en la vida de cada día palabra de Dios, escuchamos los rumores de Dios que están presentes en los hechos. Y cuando escuchamos en el corazón los rumores de Dios, puede brotar una oración, un diálogo, un tratar de amistad con quien sabemos nos ama. La oración es tratar con el Señor de estos rumores que han brotado en nuestro interior. Bueno, por tanto, ¿y por qué Jesús se desmarca de la opinión? Porque la opinión de entonces, que quizás no está tan lejos de la nuestra, es la siguiente, era la siguiente. Esto les ha sucedido como un castigo de Dios. Por eso, todavía hoy, os habréis encontrado a veces cuando una persona está enferma o que se pregunta, ¿por qué me tiene que pasar a mí esto? ¿Qué le he hecho yo a Dios para que me tenga que pasar esto? Es decir, tenemos una mentalidad de Antiguo Testamento, como aquella gente. Leémoslo y esto les ha pasado por esto. Y muchas veces nos quedamos desconcertados cuando no encontramos un motivo por el que pasan las cosas. Bueno, por tanto, las desgracias no son un castigo divino. No son un castigo divino. Son una advertencia para los que quedamos aquí. Una llamada de atención. A ver cómo tengo que portarme yo, cómo tengo que ser yo. Es muy difícil superar la idea de que Dios premia a los buenos y castiga a los malos. ¿Pensamos esto nosotros?
Pues esto que está presente en la mentalidad a veces de mucha gente, esto no es verdad. Dios a todos nos ha dado su amor y su vida. Dentro de nosotros llevamos su presencia. Ahora nos toca a nosotros reaccionar. Pero no es que entendamos que Dios premia a los buenos, castiga a los malos. Bueno, entonces esta parábola nos invita a ver las cosas de otra manera. Bueno, y Jesús no solo comenta lo de los galileos, cuya sangre mezcló Pilato con la sangre de los sacrificios. Los judíos eran muy estrictos con la sangre, no les podía tocar la sangre, ¿verdad? No les podía tocar la sangre porque la sangre era motivo de impureza. Entonces, que la sangre de los galileos se hubiera mezclado con la sangre de los sacrificios, esto les sacaba de quicio. Bueno, y Jesús les dice otro ejemplo les pone. Y el ejemplo es de algo que habría pasado uno de esos días. ¿Y qué habría pasado? Pues que 18, aquí comenta 18, que seguramente no lo sabemos, pero seguramente pues se pudieron resguardar debajo de la torre de Siloé, por ejemplo, por una tormenta. Pudo ser eso. O pudo ser 18 que estaban trabajando, reconstruyendo la torre de Siloé. Bueno, el caso es que estos 18 murieron porque cayó la torre sobre ellos y los mató. Y entonces Jesús les dice, ¿creéis que estos eran culpables porque les pasó esto? Bueno, y de nuevo hará la misma reflexión. Un desastre muy comentado en la ciudad, etc. Jesús se desmarca de la idea tradicional que puede ser la nuestra. Es decir, comentar este caso, ante esto no diríamos, se lo tienen bien merecido. Ante esto quizás, ¿cómo reaccionamos cuando pasa algo de esto? Decimos, pobrecitos, decimos, qué pena. El caso es que nuestro corazón se queda sin tocar. Y entonces Jesús nos dirá, no tranquilicemos la conciencia con el castigo de los culpables o con algo que les ha pasado a los pobrecitos. Tenemos que saber encontrar en eso que ha pasado una llamada a la conversión, una llamada a la vida nueva, porque esta vida es pasajera, son 4 días. Bueno, y dirá Jesús, el principio importante será, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. No es que nos tenga que caer una torre o que nos tengan que sacrificar junto a las ofrendas, no, pero si uno no se convierte, no vive, eso es una desgracia. Por tanto, la llamada a la conversión es muy fuerte. Conversión, en el texto griego de Lucas, el texto que utiliza el griego para decir conversión es metanoia, que significa, metanoia significa cambio de mentalidad. Si no cambias de mentalidad, si no cambias de manera de pensar, ya te está sucediendo esa muerte de los que murieron aplastados y esa muerte a los que Pilato entregó con el sacrificio de las ofrendas. Por tanto, si no cambiáis de mentalidad, bueno. ¿Y en qué consiste el cambio, la conversión y el cambio de la mentalidad? Bueno, digamos que Dios en nosotros hace el 99,9%, pero quiere ese 0,01% de nuestra decisión para acoger lo que Él nos da y para convertirnos. Dios no nos convierte a la fuerza, no cambia nuestra mentalidad a la fuerza, sino que nos va ofreciendo a lo largo de la vida señales para que vayamos cayendo en la cuenta de lo importante, de lo esencial. San Juan de la Cruz, nuestro Padre, dirá, cayendo el alma en la cuenta. Es muy bonita esta sabiduría que nos regala el Espíritu para caer en la cuenta. Quizás ahora hemos caído en la cuenta de cosas que antes no valorábamos. Bueno, por tanto, la conversión es una oportunidad para que no se nos olvide vivir,
para que no se nos olvide que somos hijos de Dios. Por tanto, Jesús aprovecha unos hechos para decir, no te limites a comentar, vive tú, atrévete a pensar, atrévete a sacar las consecuencias, pero unas consecuencias que no van en la línea de encontrar culpables, sino de encontrar en lo que pasa una llamada a ser quien tengo que ser. Decía Santa Teresa, ¿qué tales habremos de ser? ¿Se entiende esta frase? ¿Qué tales, cómo tendremos que ser? Bueno, pasamos. Bueno, y Jesús, aprovechando esto, esta enseñanza que va haciendo a los discípulos mientras van de camino, ya sabéis a dónde, ¿no? A Jerusalén, a donde Pedro no quería que fuera Jesús, pero Jesús quiere ir a Jerusalén. De camino les va enseñando. Si recordáis, en el monte Tabor se había oído la voz del Padre que decía, este es mi Hijo, el elegido, escuchadle. Bueno, pues ahora se está poniendo en práctica la escucha a Jesús mientras vamos de camino. Y Jesús les cuenta una parábola, la parábola de la higuera. Bueno, aquí llamamos la atención también de una cosa. La parábola de la higuera, una higuera de la que se espera que dé fruto. En el Evangelio de San Mateo, ¿recordáis? Cuando vuelve a pasar Jesús por esa higuera que no tenía fruto, ¿qué le pasó a la higuera? Que se secó. Eso, Mateo. La higuera siempre es imagen del pueblo de Israel, no es una higuera. La higuera es un símbolo del pueblo de Israel que está llamada a dar fruto. Bueno, sin embargo, a diferencia de Mateo, Lucas, que es el evangelista de la misericordia, nos va a contar la parábola de la higuera de otra manera, abriendo como un espacio grande a la misericordia de Dios, porque esta parábola no termina con la higuera seca, sino que termina con una propuesta preciosa del viñador, que nosotros sabemos que ese viñador es el gran intercesor nuestro, que es Jesús. Bueno, entonces, la parábola, la higuera, ya hemos dicho, símbolo, bueno, durante 3 años, el 3 es un número que indica plenitud. Y durante 3 años el viñador, pues ha trabajado la higuera plantada en una viña. Como sabéis, cuando plantas en una viña un árbol, un almendro, una higuera, ¿sabéis lo que pasa? Que la higuera estropea a las cepas que están alrededor, ¿no? Y esa higuera no da fruto. Entonces, lo normal, lo que hace un agricultor, si va 3 años a una higuera y no le da fruto, lo normal, ¿qué es? Pues lo normal es que la corte. Bueno, entonces, el número 3 indica la plenitud. Santa Teresa lo dice muy bien, dice, a Dios no le ha quedado nada por hacer por nosotros. Todo lo ha hecho. Ahora nos toca a nosotros responder un poquito, porque todo lo ha hecho. Bueno, pasamos. Y aquí viene el aspecto de la misericordia, ¿verdad? Que fijaos, ya no pone el acento solo en la conversión o en el cambio de la mentalidad, sino que nos invita a poner los ojos en un Dios misericordioso. Realmente este texto es precioso para descubrir la misericordia. Dice, Señor, le dice el viñador al amo de la viña y de la higuera, le dice, Señor, déjala todavía este año. Qué bonito es esto. Déjala todavía este año. Y mientras tanto, yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Bueno, por tanto, ya no cabe duda que el tema del fruto sigue siendo central, pero aquí se desplaza el fruto a esta palabra
en boca de Jesús, el viñador, que dice, déjala un año más, como si se prolongara la paciencia y la misericordia de Dios para con nosotros. Es decir, Jesús espera en nosotros cuando nosotros ya ni esperábamos ya nada, ¿verdad? Porque a nosotros nos entra muchas veces la desesperación. Cuando vemos que hemos luchado algo y no conseguimos fruto, a veces tiramos la toalla. Y volvemos, después de haber luchado un poquito, volvemos a las andadas, incluso peor que las andadas. Esto lo habréis visto en vuestra propia vida. Yo al menos lo he visto en mi vida. Por tanto, déjala un año más, que yo voy a trabajar. Jesús trabajando en la higuera, trabajando en nuestra vida, echando estiércol, que sería echando gracia, echando vida, echando amor y misericordia y ternura. Bueno, ¿y qué hacer con el tiempo perdido? ¿Qué pasa con todo el tiempo que hemos perdido en la vida, sin dar fruto como quería nuestro Dios, en esta higuera que somos cada uno de nosotros? ¿Qué pasa con el tiempo perdido? Bueno, pues a Santa Teresa le dolía también esto, haber perdido tanto tiempo sin haberse enterado de la respuesta que tenía que dar al Señor, ¿verdad? Y dice esta frase tan bonita, dice, recuperad, Dios mío, el tiempo perdido, el tiempo que yo he perdido. Podríamos decir el tiempo que he perdido porque he vivido sin amar, sin dar fruto, porque el fruto es el amor. El tiempo perdido, recuperad, Dios mío, el tiempo perdido. ¿Y cómo? Dándome gracia en el presente y por venir. Este dándome gracia es cavando alrededor de mi higuera y echando estiércol, dándome gracia y en el presente, en el momento presente y en el porvenir. ¿Para qué? Para que yo aparezca delante de ti con vestiduras de bodas. Hemos dicho que somos, el Señor tiene un proyecto de alianza, de bodas con nosotros. Cada uno somos la esposa, llamada a unirse en comunión de amor y de vida con el esposo. Entonces, si tú me das gracia ahora, en este tiempo de Cuaresma, si me das gracia en el presente y en el porvenir, yo podré aparecer delante de ti con vestiduras de bodas. Pues si queréis, podéis. Bueno, y por tanto, en este año añadido, déjala un año más, descubrimos la pista de la misericordia. Jesús es el intercesor, el que intercede constantemente por nosotros. Bueno, muy importante, Jesús subraya la paciencia divina, pero esto no quita para que dejemos para mañana la conversión, que es sobre todo el cambio de mentalidad, descubrir que Dios me llama en los acontecimientos a despertar y a vivir la alegría y la frescura del Evangelio. Pasamos. El encuentro con Dios, por tanto, es un acontecimiento salvador que llama a una vida nueva. Todo lo que pasa nos llama a vivir, aunque muchas cosas se nos pasan desapercibidas y no encontramos en lo que pasa un aliento o una esperanza. Bueno, lo que está en juego es nuestro ser o no ser, etc. Dice Santa Teresa también, sea bendito por siempre que tanto me esperó, ¿verdad? Al final descubrimos que el Señor es el que nos ha esperado tanto. ¿Por qué me has esperado tanto cuando te he fallado tanto? Bueno, y terminamos con esto. No nos cansemos de ser queridos, de ser abrazados en la misericordia de Dios. Solo su misericordia cambia la vida. Bueno, como meditación, como respuesta a esta palabra,
podemos preguntarnos algo de esto. ¿De dónde me vienen en este momento las llamadas a la conversión? ¿Estoy sintiendo en este momento alguna llamada a la conversión? ¿Y de dónde me vienen? ¿Me viene de la palabra? ¿Me viene de lo que pasa? ¿Cuándo daré el paso de conversión que me está pidiendo el Señor? ¿Cuándo lo daré? Responderemos como hemos dicho al principio, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Bueno, ¿me da lo mismo convertirme o no? A veces podemos pensar, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué pasa si no me convierto? Pues que no vivimos, que esta vida se nos va en 4 cosuchas. ¿Y cuál es la principal motivación que el Evangelio de hoy me da para que dé un paso de conversión? Y esto lo tendríamos que responder, ¿verdad? ¿En qué medida el Evangelio de hoy nos invita al cambio, a la conversión? También, ¿qué apoyo me ofrece Jesús? ¿Qué apoyo? Estas imágenes preciosas. Cavaré alrededor de la higuera, echaré estiércol para ver si da fruto. Bueno, fruto permanente. Y cómo se expresa la misericordia, ya la hemos comentado, pero sí es importante descubrir cómo experimento yo la misericordia en mi vida. Santa Teresa fue una mujer que experimentó la misericordia en todos los momentos de su vida. Por eso ella decía, cantaré, ¿verdad? Las misericordias del Señor. Mi vida es un canto a las misericordias del Señor. Vale, pasamos. Bueno, para orar la palabra vamos a ver un vídeo en el que el Papa Francisco dijo algo acerca de San José. Vemos esto, que es muy entrañable. La misa de inicio de pontificado de Francisco comenzó un 19 de marzo, día de San José. Es uno de los santos más queridos por él y en su viaje a Filipinas en enero explicó por qué. Yo quiero mucho a San José. I like St. Joseph very much. Porque es un hombre fuerte y de silencio. He was a strong man of silence. Y en mi escritorio And on my desk, tengo una imagen de San José durmiendo. I have an image of St. Joseph sleeping. Y durmiendo cuida la iglesia. Durmiendo cuida la iglesia. Sleeping, he looks after the church. Francisco dijo que cuando tiene un problema, deja un papelito debajo de la imagen para que el santo lo ayude. Joseph's rest revealed God's will to him. In this moment of rest in the Lord, as we pause from our many daily obligations and activities, God is also speaking to us. Por cómo lo describe el Evangelio, San José debió ser un hombre discreto pero decidido, una virtud que Francisco valora. Like Saint Joseph, once we have heard God's voice, we must rise from our slumber, we must get up and act. La fe, subrayó en aquella ocasión Francisco, no aleja del mundo, al contrario, introduce en él. Por eso, San José es un modelo de padre de familia cristiano, superó las dificultades de la vida porque descansaba en Dios. Bueno, ¿qué os ha parecido esto, no? Bueno, yo he visto que la imagen de San José en algunos conventos nuestros tiene también papelitos, ¿verdad? Haciéndole peticiones al bueno de San José, que está dormido, pero está despierto, bien atento a lo que necesitamos en el camino. Bueno, ahí la imagen, el San José dormido que tiene el Papa Francisco en su escritorio. Bueno, pasamos. Y recordamos a Teresita, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es la confianza ciega que tengo en su misericordia. De nuevo, en la línea de lo que hemos oído. Pasamos adelante. Y contar al mundo esta manera de vivir. ¿Cómo la contaremos? Bueno, pues yo diría que observando algunos acontecimientos de hoy y preguntándonos ¿qué me quieres decir, Dios, con esto que está pasando? Que parece que está lejos de mi vida y sin embargo tú me los pones delante para
convertirme desde el corazón. Y también un texto de Santa Teresa, que dice ella que cuando hemos entrado en la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios nos ha tocado el corazón, sale la persona decidida a hacer algo grande por él. Y dice, oh grandeza de Dios. ¿Y cómo sale un alma de aquí, de haber estado un poquito metida en la grandeza de Dios y tan junta con Él? Por eso es lo que deseamos para todos vosotros, que después de haber estado aquí orando la palabra, salgamos con más ánimo, más decididos a poner por obra lo que el Señor nos ha dicho. Bueno, y pasamos. Bueno, y queremos en este día de San José recordar a un hermano entrañable, a Longinos. ¿Recordáis a Longinos? Bueno, falleció hace 3 años, pero sigue vivo entre nosotros. Él, en esta fecha, siempre predicaba la homilía de la comunidad, siempre la decía él. Sacaba sus papeles del hábito y leía la homilía de San José. Era algo entrañable y muy querido que queremos compartir con vosotros. Uniéndolo a Longinos, vamos a leer algo que dice Santa Teresa de San José. Sabéis que es una de las principales impulsoras del cariño a San José en toda la Iglesia. Bueno, pasamos. Dice Santa Teresa. Bueno, ahí vemos, está un servidor y está también Dionisio. ¿Os acordáis del padre Dionisio? Del padre Dionisio. Bueno, ahí estamos seguramente compartiendo, porque a Longinos le gustaba mucho compartir. Acordaos, algunos os acordaréis de la tortilla. Bueno, ahí está partiendo con su navaja. Tenía muchas navajas. Bueno, entonces, dice Santa Teresa, tomé por abogado y señor al glorioso San José y encomendéme mucho a él. Vi claro que así de esta necesidad como de otras mayores de honra y pérdida de alma, este Padre y Señor mío me sacó con más bien que yo le sabía pedir. Bueno, pues muy bonito esto. Y pasamos también a otro texto. Hay Longinos siempre observando, ¿verdad? Todo cachivache le llamaba la atención, ¿verdad? Era también algo relacionado con la carpintería y con, bueno, todo. Y también seguimos con el texto de Santa Teresa. No me acuerdo hasta ahora, esto es muy importante, no me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Esto es muy fuerte. También el Papa Francisco lo dice, que todo lo que le ha pedido a San José se lo ha concedido. Bueno, y terminamos. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma, que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas, más claro, agua. Y creo que hay otra frase todavía. Quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome a este glorioso santo por maestro y no errará en el camino, ¿verdad? Pues a San José, presente en medio de nosotros, a este Evangelio de la higuera, de la misericordia, y a Longinos, pues le damos un gran aplauso, grande. Bueno, y dos cositas. Recordando a Longinos que era generoso, pues hemos hecho un sorteo, ¿verdad? En la hoja que tenéis hay un numerito. Mirad a ver ese numerito. Bueno, pues una niña, que se llama Pilar, que ha estado aquí antes, ha escogido entre todos los números, 10 números. Esperemos que todos seáis afortunados, afortunadas, pero bueno. Bueno, entonces hay para cada uno un regalo, recordando a este hermano que era tan generoso. El 6 tendrá que venir después aquí a recoger un regalo. Después venís. El 6. Después el número 22. Bueno, después, el número 53. El número 29.
No, perdón, 19, el número 19, el número 27, el número 5, el número 16, el número 11, el número 55 y el número 17. Bueno, pues esos números venís a recoger el premio que os ha tocado en este día. Y ahora, a la salida, recordando a nuestro querido hermano Longinos, que siempre preparaba tortillas, no os olvidéis de tomar un pinchito de tortilla y un poquito de chocolate, ¿de acuerdo? Es una manera también de festejar a San José, ¿de acuerdo? A la salida tenemos ahí para compartir. Alguien que esté con Maripaz para ayudar a servir el chocolate y feliz fiesta de San José y hasta el próximo martes si Dios quiere.